Imagínate por un momento que estás navegando solo en un velero en medio del océano. De repente, por alguna razón, pierdes el timón. Justo en ese momento se desata una tormenta tan feroz que parece que va a volcar tu embarcación. Estás completamente a merced de la tormenta, sin control alguno sobre dónde terminarás. Solo sabes que el resultado será un desastre. De manera similar, el trastorno límite de la personalidad, TLP, te deja sin capacidad de dirigir tus emociones, a merced de sus intensas fluctuaciones y las consecuencias que éstas traen. Hoy, en este video, te presentaré las 7 torturas emocionales diarias que azotan a quienes sufren de TLP. No te vayas a ningún lado y sumérgete conmigo en este mar agitado de desafíos. La primera gran tortura que sufren las personas con trastorno límite de la personalidad es la inestabilidad emocional. Imagina que cada ola que golpea tu velero es una emoción diferente. Alegría, ira, tristeza, euforia, cada una llega sin advertencia, con una fuerza abrumadora. Esta inestabilidad puede hacer que las actividades diarias se conviertan en un desafío extremo. Científicamente, se ha observado que las personas con TLP muestran una mayor actividad en partes del cerebro asociadas con la regulación emocional, como la amígdala, lo que explica su sensibilidad y reacción intensa a estímulos emocionales. Además, estudios han demostrado que este trastorno está vinculado a una menor cantidad de serotonina, lo que puede dificultar aún más la gestión de las emociones. Así, quienes padecen de TLP no solo deben navegar por un mar de emociones tumultuosas, sino que a menudo lo hacen sin las herramientas necesarias para mantener el curso. La segunda tortura es el temor al abandono. Imagina que estás en ese mismo velero, ahora golpeado no solo por olas imprevisibles, sino también por vientos que amenazan con arrancarte de tu única fuente de seguridad. Este miedo no es simplemente una preocupación pasajera, es una tormenta constante de ansiedad que puede desencadenar reacciones extremas ante la más mínima señal de que alguien puede irse. Este miedo está tan arraigado que incluso una despedida temporal puede sentirse como si el otro se perdiera en el horizonte, nunca más para regresar. Investigaciones indican que este miedo puede originarse en experiencias tempranas de inestabilidad o rechazo, lo que lleva a una hipervigilancia constante en las relaciones personales. Las personas con TLP pueden responder a este miedo con medidas drásticas, a veces empujando a las personas antes de que puedan ser abandonadas, lo que solo sirve para perpetuar el ciclo de relaciones inestables y dolor emocional. Antes de continuar, recuerda suscribirte a mi canal, regalarme un todo maravilloso like y comentar qué te está pareciendo el video. Continuemos. La tercera tortura que enfrentan las personas con trastorno límite de la personalidad son las relaciones interpersonales tumultuosas. En el TLP, las interacciones con otros pueden ser extremadamente volátiles. Las emociones intensas y la inseguridad en cómo se ven a sí mismos y cómo perciben a los demás pueden llevar a relaciones que fluctúan dramáticamente entre la idealización y la devaluación. Un día, alguien puede ser visto como perfecto y completamente idealizado, y al siguiente, cualquier pequeño error puede transformar esa percepción en una de completa devaluación. Esta montaña rusa emocional no solo es desgastante para la persona con TLP, sino también para aquellos que están cerca de ella. Científicamente, este patrón está vinculado a lo que se conoce como escisión, un mecanismo de defensa donde los pensamientos y sentimientos son divididos entre todo bueno o todo malo. Esta división puede ser una respuesta a la ansiedad y el miedo, al rechazo o abandono, pero con frecuencia resulta en ciclos de conflicto, reconciliación y a menudo ruptura. Este ciclo perpetuo puede provocar un gran estrés tanto en la persona con TLP como en sus relaciones, haciendo que la confianza y la estabilidad sean excepcionalmente difíciles de mantener. En la cuarta encontramos la autoimagen inestable. Imagina que estás en ese velero y las olas te marean tanto que ya no puedes decir cuál es arriba y cuál es abajo. De manera similar, las personas con TLP a menudo no tienen una base sólida de quiénes son realmente. Su percepción de sí mismos puede cambiar drásticamente de un momento a otro, afectada por sus interacciones y emociones fluctuantes.
Un día pueden sentirse confiados y valiosos, y al siguiente completamente inútiles y despreciados. Esta inseguridad constante en su propia identidad puede llevar a un sufrimiento emocional profundo y a decisiones impulsivas que buscan desesperadamente una afirmación externa. La quinta tortura son los comportamientos impulsivos. Para alguien con TLP, la impulsividad puede manifestarse en decisiones repentinas y arriesgadas, a menudo sin considerar las posibles consecuencias. Estos actos pueden variar desde gastos excesivos y comportamiento sexual riesgoso hasta consumo abrupto de sustancias o conducción imprudente. Esta tendencia a actuar de manera impulsiva no solo puede tener efectos devastadores en sus vidas personales y profesionales, sino que también afecta profundamente a sus seres queridos. La impulsividad es en gran parte impulsada por la intensidad de las emociones que sienten y una lucha por controlarlas, lo que a menudo lleva a tomar decisiones en momentos de alta emoción, decisiones de las cuales pueden arrepentirse profundamente más tarde. La sexta tortura es la ira inapropiada. A menudo, las personas con TLP experimentan episodios de ira intensa y desproporcionada que pueden surgir de repente y con poca provocación aparente. Este tipo de ira puede ser abrumadora, no solo para quien la experimenta, sino también para quienes están a su alrededor. Es una reacción que puede escalarse rápidamente, dañando relaciones y creando situaciones de conflicto que lamentar más tarde. La ira inapropiada en el TLP a menudo es un reflejo de la profunda angustia emocional que sienten y una respuesta a la sensación de ser malentendidos, ignorados o despreciados. El manejo de estos arrebatos es crucial, ya que pueden llevar a rupturas y malentendidos graves, haciendo que mantener relaciones estables sea aún más desafiante. Finalmente, la séptima y última tortura diaria que enfrentan las personas con trastorno límite de la personalidad es la profunda sensación de vacío. Imagina volver a estar en ese velero, ahora flotando en un vasto océano sin tierra a la vista, sintiendo un vacío inmenso y desolador. Para alguien con TLP, esta sensación puede ser una constante, una soledad y un vacío que no se llenan fácilmente, incluso en presencia de otros. Este vacío a menudo conduce a un deseo desesperado de llenar ese espacio con actividades impulsivas o relaciones tumultuosas, pero rara vez estas soluciones ofrecen un alivio duradero. Es una lucha interna que puede parecer interminable y agotadora, una búsqueda continua de algo o alguien que pueda dar sentido a su existencia. Las tormentas emocionales del trastorno límite de la personalidad son intensas y desafiantes, pero es importante recordar que, como cualquier padecimiento mental, el TLP es manejable con el tratamiento adecuado y el apoyo continuo. Aquí en este canal nos comprometemos a ofrecerte consejos y estrategias para navegar estas aguas turbulentas. Si tú o alguien que conoces está luchando, recuerda que buscar ayuda profesional es un paso valiente y crucial hacia la recuperación. Y recuerda lo que siempre te digo, juntos podemos mucho, solos muy poco.